Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Vamos a iniciar. Estábamos hablando en la clase pasada de lo que eran los principios del derecho administrativo. Vamos a tratar de apurarnos para que ya empecemos a hablar de la organización de la administración pública federal, ¿vale? Sí, profe. El que tenemos nosotros ya en la plataforma, bueno, tenemos nuestra primera link que vamos a estar utilizando, de acuerdo a cómo vayamos viendo cada hora de gobierno, vamos a ir checando otras leyes. Ahorita vamos a hablar nosotros, vamos a analizar lo que es la Constitución y vamos a manejar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Esa ley ya la tienen en la plataforma, si pudieran ir bajándola para que podamos irla checando, pero bueno, ahorita que empecemos a hablar de cómo se organiza esta Administración Pública Federal, ¿vale? Bueno, en la clase pasada estábamos hablando de lo que eran los principios, ¿no? Decíamos que los principios con estos van a regular la forma en la cual se va a desarrollar lo que es el administrativo. Dentro de estos principios vamos a encontrar lo que es el principio general de debido proceso. Acá nos dice que con este principio nos señala que bueno, por lo que hace este principio general de debido proceso, tenemos que este principio consiste en que todo acto administrativo, todo procedimiento administrativo se debe de llevar de acuerdo como está señalado en la ley. Se tiene que cumplir correctamente como está señalado, ¿no? Si no se cumple con el procedimiento que está previamente señalado, entonces acaba de haber una violación. Al existir una violación del procedimiento, pues podemos echar abajo este acto administrativo, ¿no? Un ejemplo de este sería, si hablamos de un procedimiento de responsabilidades administrativas, tenemos que acá, de acuerdo a lo que nos dice la Ley General de Responsabilidades Administrativas, señala que te van a otorgar el derecho de defensa, ¿no? Ese derecho de defensa que consiste en que tú vas a acudir, vas a realizar las manifestaciones que tú creas convenientes y vas a presentar las pruebas para acreditar tu dicho, ¿no? Se van a desahogar estas pruebas y una vez que se desahogan estas pruebas se va a emitir una resolución administrativa. En esta resolución administrativa, aquí se te puede sancionar o no sancionar, ¿no? Bueno, ese sería el procedimiento administrativo, ¿no? También nos señala, bueno, dentro de este procedimiento administrativo, nos señala que van a haber el término en el cual se tiene que emitir la resolución administrativa, ¿no? Se fija un término. Si no se emite dentro de ese término, pues igual podemos alegar nosotros que hubo una violación al procedimiento. Por lo que hace a este procedimiento, a este tipo de procedimiento, tenemos nosotros que, de acuerdo a la carga de trabajo que hay, muchas veces las resoluciones no se inician dentro de este término, ¿sí? Dentro del término que marca la ley. Y tenemos entonces que la propia ley señala que por una sola vez se podrá duplicar el término, ¿sí? Pero acá en esta situación es muy importante que nosotros como abogados estemos muy pendientes de cuáles son las formalidades de cada procedimiento, porque igual, o sea, si no se, decíamos nosotros que este derecho administrativo es como el derecho penal, no se equipara al derecho penal. Todo se tiene que hacer tal y como está señalado, tal y como marca la ley, ¿no? Y si no, pues entonces nosotros vamos a tener los medios de defensa adecuados para poder echar abajo este procedimiento, ¿no? Decíamos acá, por ejemplo, nos señala que se va a tener que realizar una vez que un procedimiento administrativo para fijar responsabilidad a un servidor público, decíamos que va a iniciar
o primero con una queja, ¿no? Esta queja que se va a levantar ante un área, como un área se llama área de quejas, ¿no? En algunas dependencias está como área de quejas y responsabilidades, y en otros están separados, que es el área de queja y otro es el área de responsabilidades. Acá vamos a poner un ejemplo, vamos a suponer nosotros que vamos al seguro, ¿no? Ya sabemos que ahí la gente pues no es muy amable que digamos, ¿no? Y sabes que nosotros llegamos, ya llevamos un buen tiempo y esta persona es muy grosera, ¿no? Nos trata mal, no cumple con su trabajo, no nota la cita, bueno, cualquier circunstancia que ustedes puedan considerar, ¿no? Entonces acá lo que nosotros hacemos es vamos a interponer una queja. En todas las dependencias hay un teléfono o hay un buzón de quejas y ahí tú puedes marcar, puedes mandar tu queja vía correo electrónico, por teléfono también la puedes hacer, y una vez que tú levantas tu queja empieza una investigación. Esta investigación la realiza el área de quejas, ¿no? Pues empieza ahí a indagar, empieza a hacerse llegar de varios elementos para poder que ella pueda tener los elementos para poder establecer si hay una presunta responsabilidad de servidor público o no la hay. Si la hay, si ella de su determinación considera que sí la hay, entonces esta área la va a pasar a otra área, la otra área se recibe el nombre de responsabilidades. Ahí se va a dictar un auto de inicio, como en cualquier procedimiento, un auto de inicio, y después de ahí se va, ahí se va a hacer y se le va a notificar al servidor público de que hay una queja en su contra y que se ha iniciado un procedimiento administrativo para poder acreditar o descartar si hay responsabilidad por parte del servidor público. En este momento, una vez que se le notifica, ahí también se va a señalar una audiencia de ley. En esta audiencia de ley vamos a tener que este servidor público va a tener que acudir, en el cual va a realizar sus manifestaciones que considere convenientes y va a poder ofrecer las pruebas que considere convenientes para que pueda acreditar que realmente no cometió ninguna responsabilidad administrativa, ¿no? Bueno, entonces acá está este procedimiento, ¿no? El hecho, acá lo que tiene que hacer la autoridad es notificarle y hacerle saber que hay un procedimiento, ¿no? Y en qué consiste esta conducta administrativa, para que así ella se pueda defender. El que se defienda o no se defienda, bueno, ya está el servidor público, ¿no? Pero acá como autoridad, pues se tiene que cumplir con dicho procedimiento, ¿sale? Y todo en este procedimiento hay términos, ¿sale? Y estos términos, pues de igual forma se tienen que respetar, ¿no? Entonces acá podríamos, a lo mejor saben que no se le notificó correctamente, domicilio donde se le notificó no era el del servidor público, entonces ahí, bueno, ahí podríamos decir que al no realizar la notificación, pues no se le no se le otorgó el derecho de ser oído en un juicio, ¿no? Entonces acá hay una violación del procedimiento, por lo tanto nosotros podríamos interponer un recurso. Ok, compañeros. Entonces podríamos interponer un recurso, ¿no? Entonces, esto es que acá, cuando nosotros promovemos un juicio contencioso administrativo, pues siempre lo primero que checamos es que si de veras la autoridad cumplió con las formalidades del procedimiento, ¿no? Y si no lo cumplió, bueno, es lo primero que vamos a atacar para tratar de echar abajo este acto administrativo, ¿sale? Bueno, y acá de acuerdo a lo que a este principio general de debido proceso, vamos a tener que, acá, bueno, acá nos podemos ir está establecido para las autoridades, ¿no? Decíamos, las autoridades solamente pueden realizar aquello que la ley les permite, ¿no? Y los ciudadanos aquello que la ley no nos prohíbe, ¿no? Entonces, de igual forma, bueno, acá también regresaríamos, ¿no? Para que también tendríamos que checar que esta autoridad en el momento que inició la autoridad que inició el acto, que esta autoridad tenía las facultades para emitir ese acto administrativo, ¿no?
Acá hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando estamos hablando de un acto administrativo. Tenemos nosotros que a lo mejor está facultado el titular del área, ¿no? De acuerdo a los lineamientos de la ley, tendremos que checar qué ley administrativa estamos manejando, ¿no? Porque decíamos, por lo que hace el derecho administrativo, pues vamos a encontrar muchas leyes, no las vamos a encontrar en un solo, ¿qué será? En una sola normatividad, no vamos a, hay varias leyes, no vamos a encontrar en un solo código, ¿no? Existen varias leyes administrativas que de una u otra forma en el momento en que se aplican se van a ir interrelacionando, ¿no? Decíamos, a lo mejor vamos a encontrar la ley de adquisiciones, ¿no? Esta ley de adquisiciones la vamos a tener que checar con la ley de procedimiento administrativo, ¿no? Y con el Código Civil Federal, toda vez que es una ley supletoria en materia administrativa, ¿no? Entonces, toda esta gama de leyes hay que irla checando para que así podamos determinar si realmente la autoridad, bueno, tiene las facultades o no tiene las facultades. Y también acá, cuando estamos hablando de derecho administrativo, acá también va a tener que entrar lo que es la ley orgánica de la Administración Pública Federal, ¿no? Para que también ahí podamos ubicar cuáles son las facultades que compete a esta autoridad, ¿no? De ahí decíamos nosotros, ¿no? Cuando se emite un acto administrativo, vamos a suponer, a lo mejor estamos hablando de una resolución administrativa a un servidor público, vamos a tener que acá el facultado para emitir la resolución administrativa en términos de lo que nos dice la Ley General de Responsabilidades Administrativas, puede ser titular de un área de responsabilidades de un organismo de control, en equidependencia, ¿no? Pues si estamos hablando de una conducta grave, el que va a emitir la sanción administrativa va a ser el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿vale? Eso que dónde lo vamos a, quién nos va a, dónde vamos a checar quién es el facultado, pues en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿no? Bueno, pero tenemos que en cada dependencia, en cada organismo vamos a tener que va a haber un titular y el titular se va a hacer llegar de sus servidores públicos necesarios, ¿no? Para poder realizar esta labor, ¿no? Entonces tenemos que, acá vamos a tener entonces a lo mejor esta resolución administrativa va a estar firmada por el titular, pero muchas veces también, bueno, para que se le dé mayor, bueno, el que está facultado para firmar, el que tiene la responsabilidad de emitir este acto es el titular del área de responsabilidades, ¿no? Pero igual también como para que en muchas ocasiones no nada más firma el titular del área de responsabilidades, sino que también firma el gerente a lo mejor del área de responsabilidades y el servidor público operativo, ¿no? El que realizó el proyecto, ¿no? El que realizó el proyecto de la resolución, el jefe inmediato que fue el que supervisó al operativo y luego el titular que es el que supervisó al gerente. ¿Sí me explicó? Entonces ahí se va la cadenita, ¿sí? Y entonces uno tiene nuestra demanda y cuando ve uno la demanda dice, no, pues perdón, cuando uno ve la resolución, esta resolución, uno checa y uno podría pensar, ¿sabes qué? Quienes lo están firmando son los tres, ¿no? Bueno, ahí en las resoluciones en muchas ocasiones vamos a encontrar que firma el gerente, firma el servidor público que realizó, les decía, el proyecto de esta resolución administrativa y firma el titular del área. El que tiene las facultades es el titular del área, pero los otros dos firman, pero están firmando como acompañamiento, nada más, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me explicó? Estas firmas de las otras dos personas, pues esas no tienen valor. Incluso cuando uno lee la resolución, al final dice que quien está emitiendo la resolución es el titular del área de responsabilidades, más no así el operativo ni tenemos el jefe inmediato del operativo, ¿sí? Entonces acá muchas veces pues la gente, bueno, los abogados nos confundimos, pues se confunden y terminan presentando la demanda o el amparo, en donde señalan como autoridad responsable a las tres personas, siendo que las tres personas para empezar, las tres personas, pues bueno, no tienen las facultades, ¿no? Acá el que firmó la resolución, el que tenía la facultad, es nada más el titular del área, ¿no? Entonces nosotros podríamos señalar a los tres como autoridades, bueno, y luego de eso las otras dos personas no son autoridades, ¿no? Por eso, cuando interponemos un diferente, para que tendríamos a la definición de autoridad, ¿no? Y luego
el operativo y el gerente, ellos no son la autoridad, ¿vale? Entonces, muchas veces se presenta así la demanda y señalan a las 3 personas, pues entonces ahí realmente pues, estamos cometiendo un error fatal, ¿no? Y nos vamos a ver muy mal, porque pues, ahí nada más estamos, lo único que estamos demostrando es que no sabemos derecho administrativo, ¿vale? Entonces, ese detalle tómenlo, ténganlo muy presente, ¿no? Hay que checarnos bien este acto administrativo una vez que ya señale quién es el que está firmando, quién es el que está firmando o en qué calidad está firmando, entonces así, ahí ya podemos saber realmente si esa autoridad tiene o no las facultades para emitir ese acto administrativo, ¿vale? Y de ahí nos regresamos a este principio, ¿no? De que las autoridades solamente pueden hacer lo que la ley les permite, ¿vale? Después de esto tenemos otro principio, el principio general de la moralidad administrativa. Acá tenemos que va enfocado a lo que es las funciones y la conducta que deben de seguir los servidores públicos, ¿no? Estos servidores públicos, bueno, que van a estar adscritos a la administración pública. Acá se señala que ellos, su actuar debe de ser conforme a la ética, ¿sí? Conforme a la ética y conforme a los principios que están establecidos en nuestra Constitución. Incluso tenemos que estos servidores públicos con un código de ética, ¿sí? Este código de ética que deben de cumplir y este código de ética que va entrelazado con lo que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Se nos dice, bueno, de acuerdo a los principios que deben de llevar, con los cuales se tiene que seguir la administración pública federal, debe de ser de acuerdo a los principios que están establecidos en nuestra Constitución, los cuales son los principios de legalidad, lealtad, justicia, imparcialidad, eficiencia, eficacia y honradez, ¿sale? Así es como se deben de conducir estos servidores públicos, ¿no? ¿Okay? Bueno, decíamos, tenemos un código, en la pantalla tenemos nuestro código de ética. Dentro de este código de ética, bueno, se nos dice, cuando lo encontramos, bueno, ¿alguien le puede ayudar por favor a leerlo? Yo mis. Espérame, alguien me movió. Espérame, compañero. Acá está. ¿Me ayudas, por favor, compañero? Principios de derecho administrativo. Código de ética de las personas servidoras públicas del gobierno federal. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 1. El presente código de ética tiene como objeto 1. Establecer un conjunto de principios, valores y reglas de integridad que orienten a un marco de aspiración a la excelencia, el desempeño de las funciones y la toma de decisiones de las personas servidoras públicas, asumiéndolos como líderes de la construcción de la nueva ética pública. Y 2. Constituir el eje a partir del cual las dependencias, entidades y empresas productivas del Estado elaboren sus respectivos códigos de conducta en los que consideren riesgos éticos específicos en atención a su misión, visión y atribuciones. Artículo 2. El código de ética será aplicable a todas las personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión al interior de alguna dependencia o entidad de la administración pública federal o bien en alguna empresa productiva del Estado. Artículo 3. Será obligación de las dependencias, entidades y empresas productivas del Estado proporcionar el código de ética a todo el personal de nuevo ingreso a través de medios físicos o electrónicos y de acuerdo con las políticas de austeridad a fin de que estos tomen conocimiento de su contenido y posterior
a su estudio suscriban una carta compromiso para alinear el desempeño de su empleo, cargo o comisión a lo previsto en este documento. Compañero, gracias. Tenemos que este código de ética es un código nuevo, se crea con bueno, anteriormente estaban siempre ha existido códigos de ética, ¿no? Bueno, ya en las últimas administraciones ha estado presente este código de ética, ¿no? A través de este código de ética, pues se pretende que realmente ya el servicio público, pues sea un servicio público de calidad, ¿no? Y que, bueno, que también el servidor público no pierda de vista cuál es su función, ¿no? Decíamos, ¿no? El nombre lo dice, no es servir, su función es esta, es servir, ¿no? Por lo tanto, si va, su función es servir, pues tiene que tener un trato amable, ¿no? Un trato amable, adecuado para con los trabajadores, y también, bueno, su trabajo tiene que ser eficaz y eficiente, ¿no? Y decíamos, cada administración que entra, pues cambia, va a cambiar, va a crear nuevas secretarías, puede crear nuevas secretarías, puede desaparecer de secretarías, puede crear nuevos organismos concentrados, nuevos organismos descentralizados, etcétera, ¿vale? Y también lo mismo va a pasar con estos códigos de ética, ¿no? Este es un código nuevo, es un código con el que entra con esta nueva administración, bueno, y este código decíamos, ¿no? Acá nos establece que es el código que debe de seguir todo servidor público de la administración pública federal. Sí, acá nosotros, bueno, hablamos acá de Puebla, pues acá los servidores públicos del Estado de Puebla también deben de tener su código de ética, ¿vale? Bueno, por lo que hace este código de ética, tenemos nosotros que, bueno, ya nos dice que su actuar debe de hacer de acuerdo a los principios que están establecidos en nuestra Constitución. Y posteriormente en este mismo código nos va definiendo en qué consiste cada uno de estos principios. Bueno, no están en la pantalla, pero pongan atención porque los vamos a comentar, ¿vale? Por lo que hace el artículo 7 de este código de ética, nos habla del principio de legalidad. Dice que va a fomentar, el principio de legalidad fomentará el cumplimiento de las normas jurídicas con un estricto sentido de vocación de servicio a la sociedad, garantizando el profesionalismo, así como los valores a los derechos humanos y liderazgo. Luego el artículo 8 nos habla del principio de honradez y nos dice fomentará la rectitud en el ejercicio del empleo, cargo o comisión, promoviendo un gobierno abierto que promueva la máxima publicidad y el escrutinio público de sus funciones ante la sociedad, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas, así como el valor de respeto, ¿no? Están muy interesantes los principios, ¿no creen ustedes? Pero falta ver si de veras se cumplen, ¿verdad? Bueno, a lo mejor pues, vamos por escalas, ¿no? A los servidores públicos de menor jerarquía, pues los van a tener que cumplir a fuerza, ¿no? Porque si no, pues te puedes hacer acreedor a una sanción administrativa, ¿no? Porque decíamos, estos principios van entrelazados con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿sí? Luego, el artículo 9 nos habla del principio de lealtad. En este artículo 9 tenemos que nos señala que a través de este principio se va a buscar que las personas servidoras públicas correspondan a la confianza que el Estado les ha conferido, a fin de satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas y generar certeza plena de su conducta frente a todas las personas, garantizando la integridad, los valores de interés público, entorno cultural y ecológico, así como las reglas de integridad, de cooperación y desempeño permanente con la integridad. El siguiente principio, el principio de imparcialidad, dice que buscará fomentar el acceso neutral sin discriminación de todas las personas a las mismas condiciones, oportunidades y beneficios institucionales y gubernamentales, garantizando así la equidad, la objetividad y la competencia por mérito, los valores de equidad, género e igualdad, no discriminación a la regla de integridad de comportamiento. El principio de eficiencia
Este consiste en buscar consolidar los objetivos gubernamentales a través de una cultura de servicio público austero, orientada a resultados y basada en la optimización de recursos, garantizando la eficacia, la economía y la disciplina, así como el valor de cooperación. Bueno, regresamos a lo que comentábamos, ¿no? O sea, sí están muy bonitos los principios, ¿no? Bueno, pues, a lo mejor los servidores públicos de menor jerarquía, pues eso sí lo van a cumplir, porque si vemos los de mayor jerarquía, pues está dudoso, ¿verdad? Se cumple, ¿no? Pero bueno, dentro de estos principios, bueno, decíamos que estos son los principios en los cuales el servidor público debe de desempeñar su trabajo. Estos principios van relacionados con lo que nos dice la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Bueno, les decía, ¿no? Anteriormente, les comentaba, ¿no? Que anteriormente existía una ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Esa ley se deroga y entra en función la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Decíamos que esta ley es de orden público y es de observancia en toda la República, ¿sí? Y esto también, esto está muy bien porque, bueno, decíamos que en cada entidad federativa había una ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, checabas, tú tenías la idea, tú manejabas la ley federal de responsabilidades administrativas y luego para checarle acá y llevabas un asunto acá en Puebla de un servidor público, pues ahora tendrías que checarte la otra ley, ¿no? Así, bueno, ahorita ya con esta ley, pues te facilita el trabajo, ¿no? Porque ya solamente ubicando esta ley, pues ya puedes saber hacia dónde vas a dirigir tu defensa, ¿no? Dicen, bueno, ¿quién nos ayuda a leer estos dos artículos, compañeros? Estos tres. ¿Sí gusta la ayuda, profe? Por favor, compañero. Desde el artículo 2. El 1, bueno, ajá, el artículo 2, el 1 ya lo comentamos, ¿no? Bueno, ya dijimos, ¿no? Este se aplica ya para todas las personas, ya no nada más para puro servidor público, ¿no? Sino también para particulares que tengan, bueno, que tengan alguna actividad con el servicio administrativo, ¿no? Ok, a partir del 2, compañero. Sí. Artículo 2. Son objeto de la presente ley establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos. Establecer las faltas administrativas graves y no graves de los servidores públicos, las sanciones aplicables a las mismas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto. Establecer las sanciones por la comisión de faltas de particulares, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto. Determinar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas y crear las bases para que todo ente público establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público. El artículo 7, compañero, por favor. Artículo 7. Los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficacia que rigen al servicio público. Ok, bueno, entonces era lo que comentábamos, ¿no? Ya va entrelazado ya va entrelazado lo que son los principios, ya va entrelazado con lo que es esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿no? Si a ti te acreditan que tú no estás cumpliendo con estos principios, entonces acá se te va a poder imputar responsabilidad administrativa, ¿no? Bueno, también acá tenemos que dentro de esta Ley General de Responsabilidades Administrativas que señala cuáles son las conductas que tú puedes
cometer, ¿no? Que tú puedes cometer y por las cuales se te puede sancionar administrativamente, ¿no? Y bueno, acá también es muy delicado porque por cualquier conducta se te puede fijar un procedimiento administrativo, ¿no? Y las consecuencias pues sí pueden ser fatales, ¿no? Porque, bueno, decíamos nosotros dentro de estas sanciones administrativas pues tenemos lo que es amonestación, ¿no? Amonestación pública, amonestación privada. Es una amonestación que es una llamada de atención, ¿no? Una llamada de atención privada, pues puede ser a través de un oficio, ¿no? Pública, pues tendría que hacerlo del conocimiento a lo mejor de todo el departamento municipal, ¿no? Después que podría ser esa amonestación pública, amonestación privada, este, suspensión del empleo por determinados días, pues esta suspensión pues va a ser sin goce de sueldo, ¿verdad? Destitución del empleo, ahí pues vas a perder tu empleo, puedes perder tu empleo con una sanción administrativa, ¿no? Inhabilitación, que esa sería una de las más graves, ¿no? Inhabilitación, ahí bueno, tú no vas a poder trabajar en la administración pública federal, bueno, que ya sería la administración pública, ¿no? Por determinado tiempo, ¿no? Entonces, pues esa situación pues pues es peligrosa, ¿no? Porque a lo mejor en ese inter se te da la oportunidad y pues por tener una sanción administrativa pues no vas a poder trabajar en el servicio público, ¿no? Y bueno, y la otra sanción que también es delicada es la sanción económica, ¿no? Esta sanción económica, bueno, que igual para que se te pueda fijar, pues se tienen que cumplir con determinados requisitos, ¿no? Estos requisitos se los señala esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿sí? Pero esto, que hay una sanción económica, recordemos que esta sanción económica pues se convierte en un crédito fiscal que al final se lo va a cobrar en Hacienda, ¿no? A través del procedimiento administrativo de ejecución, ¿no? Bueno, ya tenemos una idea cómo es ese procedimiento, ¿no? Al final no solamente te van a cobrar la multa, sino te van a cobrar recargo más los gastos que se haya generado por ahí de hacerte efectivo esta sanción administrativa, ¿no? Entonces ahí te decíamos, ¿no? Sí es muy delicado, ¿no? De ahí entonces lo que nosotros necesitamos hacer cuando llevamos a cabo, cuando estamos trabajando en una dependencia, pues primero es conocer cuáles son nuestras funciones, ¿no? Después de conocer cuáles son nuestras funciones, pues checar cuál es la normatividad que nos regula a nosotros, ¿no? Para que en base a ello, pues estemos dentro de la normatividad y no realizamos alguna conducta que a la larga nos pueda traer una sanción administrativa, ¿no? Porque de una u otra forma, pues también es una mancha para tu experiencia, ¿no? A lo mejor nada más es una amonestación privada, pero al final, pues, ¿qué necesidad tiene, no? Por ejemplo, bueno, este sería un punto y aparte, un paréntesis, tenemos también una otra forma en la que a ti te pueden sancionar como servidor público, por ejemplo, cuando uno entra a trabajar en cualquier órgano, cualquier órgano de la administración pública, hay que hacer la declaración de situación patrimonial, ¿no? Esta declaración, bueno, la tienes que hacer dentro de los 60 días, una vez que ingresas y una vez que concluyes tu cargo, tienes que hacer la declaración inicial cuando ingresas, ¿no? Tienes 60 días. Y cuando tú terminas este empleo, tienes otros 60 días para realizar esta declaración de situación patrimonial. Si ya llevas más de un año, pues tienes que hacer la otra declaración, la de modificación, en el mes de mayo, ¿no? Bueno, pero muchas veces, por ejemplo, en estos trabajos que son temporales, cuando son lo que son las votaciones, que entras a trabajar al INE, o cuando son lo de los censos, ¿no? Que entras a trabajar al INEGI, o cuando estás en el IE, ¿no? O sea, en esto es tu obligación, bueno, tú entras a trabajar ahí, eres servidor público, y tienes que cumplir con esta obligación. Si no tú cumples con esta obligación, pues también te vas a hacer acreedor a una sanción administrativa, ¿no? Bueno, y es algo tan simple, porque nada más tienes que llenar un formato, ¿no? Llenar un formato y cumplir con esta obligación que te establece la ley, ¿no? De rendir tu declaración de situación patrimonial, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, o sea, se puede ver muy a la ligera, pero las consecuencias que pueden ser
pues sí pueden ser fatales, ¿no? O sea, por algo tan simple, por ejemplo, le comentaba, ¿no? Esta situación, ¿no? Tú trabajas que son, cuando se lleva a cabo lo que son los censos, es un trabajo, en el último censo, fue un trabajo de un mes, ¿no? Mas, sin embargo, tienes esa obligación, ¿no? De hacer estas declaraciones, y si no las haces, pues te vas a, por una simpleza, te van a sancionar administrativamente, ¿no? Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado con esta situación, ¿vale? También tenemos que en este artículo 7 nos establece las directrices a través de las cuales tú debes realizar tu trabajo, ¿no? En caso de que tú no cumples con estas directrices, pues se te va a poder sancionar, ¿no? Sancionar administrativamente. Les va a leer una, por lo que hace el artículo 7. Dice, para la efectiva aplicación de dichos principios, los servidores públicos observarán las siguientes directrices. Fracción primera. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. Fracción cuarta. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o perjuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva. Bueno, acá entonces con acá nos está señalando cuáles son las directrices que debes de llevar en el desempeño de tu cargo, ¿no? Bueno, acá nos señala, pero también estas directrices pues nos van a servir para poder fijar una responsabilidad administrativa, ¿no? Pero bueno, tal y como comentábamos hace un rato, ¿no? Para que se pueda fincar una responsabilidad administrativa, pues esta responsabilidad debe de estar perfectamente definida en la normatividad, ¿vale? ¿En qué normatividad podríamos hablar? Podríamos comentar, a lo mejor saber que hay manuales, ¿no? Manuales, bueno, hay manuales, ¿no? Manuales de procedimientos, ¿no? Tú debes de cumplir con ese manual, decíamos, ¿no? A lo mejor tú estás en un área administrativa, en el área donde se pagan los cheques, ¿no? Para pagar un cheque, pues está un procedimiento que tú debes de seguir, a lo mejor no seguiste ese manual, entonces ahí, bueno, ya tenemos ese manual, pues lo establecido de ese manual va a ayudar para que se te pueda imponer una sanción administrativa, pero no se va a basar nada más en el manual, no se te va a fincar nada más la responsabilidad por el manual, sino que se va a tener que entrelazar con lo que está establecido en la ley. ¿Sí me explicó? Pues ahí, bueno, sabes que a lo mejor tú omitiste el paso, en el manual establece, ¿sabes qué? Que para realizar el pago de un cheque, tú tenías que checar el soporte, ¿no? El soporte a través del cual se acreditaba que realmente se realizó el gasto, ¿no? ¿Sale? Y tú no checaste tú no lo realizaste, toda vez que no existe ningún soporte documental que ampare ese gasto, ¿no? Por lo tanto, tú cumpliste con lo dispuesto en el manual de procedimientos de pago de cheques establecido en el numeral 5 de dicho manual, ¿no? Lo cual se va a relacionar con lo que está establecido en por lo tanto, también incumpliste con lo dispuesto en el artículo 7, fracción sexta, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Esta fracción sexta dice lo siguiente: administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de austeridad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Ustedes se dan cuenta ya, o sea,
el manual está sirviendo para asentar una responsabilidad administrativa, pero se tiene que entrelazar forzosamente con lo que está establecido en la ley, porque no nada más se te puede asentar una responsabilidad con lo que dice el manual, sino tiene que estar entrelazado con una ley, forzosamente. Si nada más es con lo que está establecido en el manual, pues entonces esta sanción administrativa se va a echar abajo, ¿no? Porque ya hay jurisprudencia al respecto. ¿Sí? Anteriormente así era como se sancionaban los servidores públicos, ¿no? Se les sancionaba por lo que decían nada más los manuales, pero después de esto, pues, que toda vez que el manual nada más es una regla, es una regla de conducta, no es una ley, entonces no podía sancionarlo así, toda vez que la ley es obligatoria, ¿no? Entonces, después de tanta jurisprudencia, se determinó que no puedes sancionar administrativamente nada más utilizando un manual administrativo, ¿vale? Bueno. Entonces, acá tenemos que esto va relacionado, la Ley General de Responsabilidades Administrativas va relacionado con el principio general de la moralidad administrativa, ¿no? Esta moralidad administrativa que debe de seguir todo servidor público, ¿no? Okay. Bueno, tenemos también nuestro principio de seguridad jurídica, ¿no? Acá nos dice que este principio de seguridad jurídica tenemos que esa garantía que el Estado debe de dar a través del orden jurídico, ¿no? Preserva y protege no solo la integridad física de todo individuo, sino también sus libertades, bienes y derechos, contra todo acto indebido, ya sea de otros particulares o de las autoridades, ya que estas últimas solo podrán afectar la esfera del gobernante en ciertas condiciones y previa satisfacción de requisitos específicos, ¿no? Bueno, acá también regresamos al mismo punto, ¿no? Para que se te pueda asignar una responsabilidad administrativa, debe de estar plenamente establecido en una ley, ¿no? Y bueno, la conducta debe de encuadrar perfectamente con la norma, ¿no? Por ejemplo, acá poníamos el ejemplo que acabamos de poner, ¿no? Que, bueno, la conducta, pues tú tenías una conducta que realizar de acuerdo al manual, ¿no? Esta conducta tú no la realizaste, pero aparte de eso, tú al no realizar esta conducta estás infringiendo lo dispuesto en la fracción Z del artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿sí? Entonces acá a la autoridad le corresponde encuadrar la conducta, ¿no? Tiene que decir el por qué, ¿no? Por ejemplo, acá nos habla de varios supuestos, ¿no? Dice, administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de austeridad, eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Acá la autoridad me tendría que acreditar porque mi conducta, por qué está violentando estos principios, ¿no? ¿Cuáles son los principios que está violentando mi conducta, ¿no? Si es el de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez, austeridad. ¿Sí me explicó? Bueno, acá ella tiene que acreditarlo, ¿no? Si no lo acredita, entonces tenemos que no se estaría respetando este principio, ¿vale? Ok, tenemos en la pantalla el siguiente principio. Este principio nos habla del principio general de la supremacía del interés público sobre el interés privado, ¿no? Acá decíamos, ¿no? Siempre, cuando hablamos del interés público es el beneficio que se le puede dar a la sociedad, ¿no? Y siempre va a ser más importante el beneficio que se le dé a la sociedad al beneficio que se le dé en particular, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, acá un ejemplo, pues en materia administrativa podríamos poner que, bueno, por ejemplo, cuando se le sanciona a un servidor público, se le sanciona y esta sanción se va a subir a un directorio, el cual es una página de internet, la cual es pública, y ahí tú podrías checar, ¿no? De qué servidor público se ha tenido alguna sanción administrativa, ¿no? Te metes a esa página, le das un nombre y él te va a lanzar si tiene alguna
sanción administrativa, ¿no? Te va a decir en dónde lo sancionaron, cuál fue la sanción y cuándo inició y cuándo concluyó. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Bueno, acá, si yo soy servidor público, a mí me interponen bueno, yo soy servidor público, a mí me inician un procedimiento administrativo y me sancionan administrativamente, pues lo que va a decir en esta resolución administrativa va a ser que se lleve a cabo el registro de esta sanción administrativa en este listado, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues yo no voy a estar de acuerdo con esta sanción administrativa, ¿no? Porque, bueno, para empezar, acá tenemos que apenas se me está sancionando, todavía ni siquiera ha quedado firme esa sanción administrativa, ¿no? Sin embargo, va a manchar mi nombre, ¿no? Porque yo voy a aparecer ya en este listado que fui sancionada administrativamente, y bueno, todavía ni siquiera es firme esa resolución. ¿Sí me explico, compañeros? Entonces, acá en el momento que yo promuevo voy a promover un juicio de nulidad. Bueno, las opciones que tengo para poder echar abajo esta resolución administrativa va a ser un recurso de revocación. Este recurso de revocación lo va a conocer la misma autoridad que me sancionó administrativamente, y una vez que emita su resolución yo puedo promover mi juicio de nulidad. Al final, bueno, vamos a terminar promoviendo mi juicio de nulidad, ¿verdad? Porque si quien resuelve el recurso de revocación es la autoridad, ¿ustedes creen que va a modificar su resolución? No, ¿verdad? Entonces, al final, pues lo único que va a hacer es confirmar la resolución que ella misma ya había dado, ¿no? Entonces, vamos a terminar promoviendo un juicio de nulidad. Este juicio de nulidad, cuando yo lo promueva, ¿qué es lo que le voy a solicitar a la autoridad? Le voy a solicitar lo que es la suspensión, ¿no? Le voy a pedir, ¿sabes qué? Que le ordena a la autoridad que me impuso esta sanción administrativa, que quite del sistema esta sanción administrativa, toda vez que no ha quedado firme, ¿sale? ¿Sí, sí me explicó? Bueno, entonces acá, como yo voy a hacer esta solicitud pues se le va a hacer llegar a lo que yo estoy argumentando, recordemos que es una demanda, en el momento que se notifica a la autoridad demandada, ella va a tener que manifestar lo que a su interés convenga, ¿no? Ella podría alegar esta situación, ¿sabes qué? No puedo quitarla del registro de servidores públicos sancionados, toda vez que esta situación es de interés público, ¿no? Es de interés público toda vez que la población tiene el interés de conocer cómo se conducen sus servidores públicos, ¿no? Es un interés general, ¿no? A la población le interesa saber cómo se conducen, el saber quiénes son la gente que conforma esta administración pública, ¿no? Entonces, al ser de interés público, pues no es conforme a derecho que tú me ordenes que quite del sistema esta sanción, ¿no? Bueno, recordemos, ¿no? Pues yo voy a solicitar que me quiten, yo voy a pedir que me quiten de este registro, la autoridad va a contestar, va a decir que no, porque es de interés público, y al final quien tiene que decidir va a ser el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien, compañeros? Sí, profe. Sí. ¿Qué alegaríamos nosotros para decirle que nos está afectando, que no es de interés público? ¿Qué podríamos alegar? El bienestar de la ciudadanía. No, pero nosotros, esto va a decir la autoridad, recuerden que nosotros somos a los que sancionaron, ¿sabes? ¿Qué podríamos alegar? Nosotros no queremos seguir apareciendo en ese registro, porque sabes que a lo mejor de por sí ya la situación en ese trabajo ya estaba muy feo, ya me sancionaron y sabes que mejor empiezo a buscar en otro lugar trabajo, en otra dependencia, ¿no? Tengo mis conocidos que a lo mejor alguien me echa la mano, ¿no? O si no, pues bueno, voy a tocar puertas, ¿no? Y ya sabes. Profe, Ajá, ¿violaría su derecho constitucional a la privacidad? ok.
Sí, 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 ¿y qué más, qué más? Por ahí les falta algo. Sí, sí, estoy de acuerdo con lo que con lo que comenta aquí, compañero. ¿Qué más podríamos alegar? De inicio, el artículo primero constitucional. ¿Qué dice el primero constitucional, compañero? ¿Qué alegaríamos, compañero? Bueno, primero lo primerito que tendríamos que alegar o tendríamos que acreditar es que el hecho que a mí me bajen de este listado de los servidores públicos sancionados no le afecta a la sociedad, ¿no? Esta situación no es de interés público. ¿Cómo voy a acreditar esa situación? ¿Cuál es el pliego de luego personal? Sí. ¿Qué más podría yo alegar, compañero? Bueno, acá nosotros lo que tenemos que acreditar que no es de interés público. O sea, acá el hecho que me baje no le va a afectar a la sociedad, ¿no? Bueno, lo que acá podríamos alegar en primer lugar es que vamos a alegar en primer lugar que no es de interés público. No es interés público porque para empezar, esta sanción a lo único que le está afectando es a mí, a mi persona, ¿no? Me está afectando a mí porque con esto me está dejando una marca, ¿no? Una marca de una conducta que todavía ni siquiera está firme. O sea, si está firme, pues ya no puedo hacer nada, ¿no? Pero no está firme. Apenas estoy iniciando un procedimiento, un juicio contencioso administrativo, y de este juicio contencioso administrativo yo podría ganarlo, ¿no? Y si lo gano, pues entonces a mí ya me está afectando, ¿no? Al afectarme, pues esta afectación va a ser de forma irreparable, ¿no? Toda vez que pues ya me dejó una mancha, la gente que haya entrado, a lo mejor yo metí mis papeles en otra dependencia, ya presento exámenes, pero en el momento en que checan la página, aparezco ahí, ¿no? Vale, no, pues no me conviene, mira por qué lo sancionaron, ¿no? ¿Sí me explicó? Entonces, eso es lo que vamos a alegar nosotros, no es de interés público, no es de interés público porque solamente a la que me está afectando es a mí. La sociedad en nada se va a beneficiar el que aparezca en mi nombre, ¿no? Y a mí sí a mí sí me va a traer daños más graves, porque puede ser que al ponerme una tache, pues ya no voy a conseguir otro trabajo, ¿no? O a lo mejor sabes que como ya tengo tache, pues ahora a lo mejor mi jefe me va a despedir, ¿no? Igual también cómo quedo ante toda la sociedad, ¿no? Todo el mundo va a hablar de mí, ¿no? Me va a estigmatizar, ¿no? Y a lo mejor acá, como decía el compañero, ¿no? También podríamos agregar esto de los derechos humanos, ¿no? Si yo aparezco en ese listado, pues también puede haber una discriminación hacia mi persona, ¿no? Lo cual está prohibido por la ley. ¿Sí me explico, compañeros? Entonces, realmente acá tenemos que argumentar esta situación, y qué es lo que va a pasar, pues acá vamos a poner nosotros la suspensión, ¿no? El tribunal va a ordenar a la autoridad demandada que baje del listado nuestro nombre, toda vez que todavía no ha causado estado esa resolución administrativa, ¿no? No ha quedado firme, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien, compañeros? Pero acá siempre va a alegar la autoridad, tú como autoridad vas a alegar esta situación. No lo puedo bajar porque es de interés público, a la sociedad le interesa saber cómo se conducen sus servidores públicos, le interesa saber a la sociedad que realmente se está haciendo un cambio en la prestación de los servicios públicos que se otorgan, ¿no? ¿Sí? Pero acá, ¿qué va a aparecer? Acá entonces, la autoridad, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa va a sopesar la situación. Y acá realmente, o sea, ¿qué vamos a ganar? Pues sí vamos a ganar la suspensión, ¿no? Sí vamos a lograr que se nos baje del registro, toda vez que no ha causado estado la sentencia. Al no causar estado, pues sí va a haber una afectación irreparable, ¿no? Por todo lo que comentábamos, ¿no? Me van a tachar, la sociedad me va a ver feo, ¿no?
y aparte pues, puedo sufrir de discriminación, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, compañeros? ¿Hasta ahí estamos bien? Correcto. Ok. Bueno. Bueno, acá otro ejemplo que nos ponen acá bueno, que tenemos en la pantalla nos habla de lo que es la expropiación, ¿no? Que era lo que comentábamos, ¿no? Que para que se pueda llevar a cabo una expropiación se necesita que sea de utilidad pública, es decir, para beneficio de la sociedad y que sea a través de una indemnización, ¿no? Ahí pues hay un interés público y que se lleva a cabo una expropiación que le va a beneficiar a la población, ¿no? Aunque le va a perjudicar a lo mejor a una persona, pero el beneficio es mayor. Al ser mayor, pues nos vamos a ir con este interés público, ¿no? Pues estamos favoreciendo a mayor número, ¿vale? Ok. Bueno, después de esto nos vamos a ir a lo que son las fuentes de derecho administrativo. ¿Sí? Tenemos por lo que hace a estas fuentes, vamos a tener, nos vamos a ya sabemos, ¿no? ¿Qué significa fuente? De donde brota el agua, ¿no? Nos vamos al derecho, de donde brota el derecho, ¿no? Acá nosotros vamos a encontrar nuestras fuentes materiales, nuestras fuentes históricas y nuestras fuentes formales, ¿no? Por lo que hace a las fuentes materiales, pues yo creo que ya no tenemos duda, ¿no? Entendemos que van a ser las fuentes materiales o reales del derecho administrativo, van a ser los hechos o acontecimientos, incluidos los avances tecnológicos que determinan la expedición, el sentido, la modificación y derogación de las normas jurídicas, ¿no? Por ejemplo, hace mucho tiempo, por lo que hace a derecho, al derecho administrativo, por lo que hace al Tribunal de Justicia Administrativa, pues ya tiene tiempo que se implementó el juicio en línea. Tenías el juicio ordinario, que el juicio ordinario pues era el escrito, ¿no? El juicio ordinario era un juicio más, bueno, es un juicio más tardado, los tiempos son más amplios, y bueno, también tenemos otros, bueno, estos tipos de juicios, ¿no? El juicio ordinario, el juicio sumario, que es más corto, tenemos el juicio en línea, ¿no? Todo se va a tramitar por línea, ¿no? Acá bueno, esta fue una novedad de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y para que pudieras trabajar a través de este tipo de juicio, del juicio en línea, para que tú pudieras promover estos juicios en línea, pues tenías que darte de alta, ¿no? Tenías que llevar tu documentación al tribunal fiscal, ellos te daban una clave, señalabas un correo electrónico y ya todas las notificaciones iban a llegar a través del correo electrónico, ¿no? Entonces esa fue una innovación que hicieron acá en materia administrativa, ¿no? Innovación que ahorita por la pandemia pues se está empleando en todas las áreas de derecho, ¿no? Ahora ya el juicio civil, juicio mercantil, juicio familiar, tienes que señalar un correo electrónico para recibir notificaciones, ¿no? Pero bueno, acá lo interesante es que aquí ya estaba definido desde hace muchísimo tiempo atrás, ¿no? Incluso hasta por lo que hace a la forma en la que se lleva la notificación, tenemos que es totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, acá en estos juicios, en los juicios contenciosos administrativos, tenemos que tú señalas tu correo electrónico, te va a llegar la notificación a tu correo electrónico, pero no va a surtir efectos desde el momento que llega, sino hasta el momento en que aparece en el boletín. ¿Qué es el boletín? Pues una lista, nada más que hay que decir otro nombre, ¿no? Una vez que ya aparece en la lista, ahí te dan, bueno, ya que te declaramos en los términos, te dan otros días y ya empieza a correr tu término. Entonces está interesante, ¿no? Porque te llega la notificación, tú checas, vamos a suponer que llega la sentencia del juicio contencioso, tú la checas, y ya a lo mejor no te salió favorable esa sentencia, bueno, pero ya puedes empezar a trabajar tu amparo, ¿no? Ya lo puedes empezar a trabajar, pero todavía te estás gozando de unos días de más, porque hay que esperar a que suban a que esta sentencia te la notifiquen a través del boletín, y a través del boletín ahí es cuando va a empezar a correr tu término, ¿sí?
totalmente diferente a las notificaciones que se hacen, por ejemplo, acá, ¿no? En los juzgados civiles o familiares, ¿no? Ahí ya te notificaron, pues empieza a correr tu término, ¿no? Te llegó la notificación a tu correo electrónico, pues empieza a correr tu término, ¿no? Ahí hay que estar al pendiente de sus correos electrónicos ahora, ¿no? ¿Sí? Entonces es como que más bondadoso este juicio contencioso administrativo, ¿no? Las fuentes históricas, ¿no? Tenemos que se refieren a los ordenamientos jurídicos antiguos o recientes que rigieron los aspectos relativos a esta materia, ¿no? Que ya no están vigentes. Un ejemplo de este, bueno, podríamos mencionar la Ley de Adquisiciones de Obras Públicas, que fue sustituida por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, ¿no? Teníamos que antes estaban las dos leyes en una sola, ¿no? También acá podríamos mencionar como fuentes históricas, pues podríamos mencionar la que les comentaba, ¿no? La Ley General de Responsabilidades, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ¿no? Que bueno, que ahora en lugar de esa tenemos la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿no? Bueno, y los procedimientos pues sí cambiaron un poco, porque antes la autoridad que estaba encargada de fincar esta responsabilidad administrativa, pues era nada más los órganos internos de control, ¿no? Y ahora no, ahora ya se hizo en esta nueva ley, se hace la clasificación, ¿no? Si es una conducta leve, pues entonces la sanción la va a aplicar el órgano interno de control. Si es una sanción grave, la va a aplicar entonces el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿no? O sea, ya cambiaron, también cambiaron los plazos, o sea, cambiaron también términos, ¿no? Entonces, esa sería una fuente histórica, ¿no? Tenemos por lo que hace a las fuentes formales, vamos a tener que son las actividades realizadas para la creación, expedición, modificación, derogación de dichas normas, y acá se estaría hablando de actividades legislativas, sociales y jurisdiccionales. Dentro de este tipo de fuentes formales vamos a encontrarnos, bueno, miren, acá está la ley que les comentaba, ¿no? Fue publicada en el 2018, esta ley, ¿no? Y por ejemplo, acá tenemos ok. Ajá, en el 2016, ¿qué dice? 18. Perdón. Ajá, en el 2016 se publicó esta ley. Tenemos el transitorio tercero, ¿no? En el transitorio tercero, bueno, si nos ayuda por favor a leerlo. No, el segundo y el tercero, por favor, sí. Yo, maestra. Por favor. Segundo, derecho dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de Unión y de legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en el presente decreto. Tercero, la Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor al año siguiente de la entrada en vigor del presente decreto. En tanto entra en vigor la ley a que se refiere el presente transitorio, continuará aplicándose la legislación en materia de responsabilidades administrativas en el ámbito federal y las entidades federativas en que se encuentre vigente a la fecha de entrada en vigor del presente decreto. El cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, una vez que entre en vigor, serán exigibles en lo que resulte aplicable hasta en
tanto el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, de conformidad con la ley de la materia, emita los lineamientos, criterios y además resoluciones conducentes de su competencia. Ok, gracias, compañero. Acá era lo que les platicaba en clase pasada, ¿no? Por lo que hacen los transitorios, que había una duda en qué ley se tenía que aplicar, ¿no? Dependiendo de cada caso, ¿no? Les ponía, como hace un rato comentábamos, ¿no? Como es el procedimiento administrativo. Realmente el procedimiento administrativo inicia cuando ya se está en el área de responsabilidades. En el área de quejas simplemente están investigando. Ahí todavía no ha iniciado el procedimiento administrativo. El área de quejas investiga, se hace llegar de pruebas, de hechos probatorios. Una vez que ya tienen los elementos, entonces ya le dice al área de responsabilidades. Sabes que parece ser que sí hay una responsabilidad administrativa de esta persona. Te lo paso, bueno, con otras palabras, ¿verdad? Te lo paso, chécalo tú, y si tú consideras que sí, inicia el procedimiento administrativo correspondiente. Podría ser que a lo mejor dentro de las investigaciones que realiza la área de quejas, una vez que se haga llegar de toda la información, pues ella determina, sabes que no hay ninguna presunta responsabilidad administrativa. Al no haber una presunta, pues sabes que yo ordeno su archivo, ¿sabe? Entonces ya se archiva y ya no pasó al área de responsabilidades, ya no inició ningún procedimiento administrativo. ¿Sí? Entonces acá estaba esa duda, ¿no? ¿Qué ley se iba a aplicar? Si todavía no se estaba en el área, todavía ni siquiera se había iniciado el procedimiento, ¿no? ¿Qué ley aplicaban? ¿Sí? Acá fue este fue el tercero transitorio, fue mucho problema, ¿no? Para la actualidad. Y como les comentaba, ¿no? Hubo puntos que se vinieron abajo, hasta que ya hubo una jurisprudencia y ya en base a eso ya se determinó cómo se tenía que llevar a cabo, cómo se tenía que interpretar este artículo, ¿no? Bueno, y acá estamos hablando entonces de que se llevó a cabo, bueno, es una fuente formal, estaríamos hablando de esta actividad legislativa que llevó a cabo el Estado, ¿no? Miren, acá dice, los procedimientos administrativos iniciados por las autoridades federales y locales con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidad Administrativa serán concluidos conforme a la disposición aplicable vigente a su inicio. A la fecha de entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidad Administrativa, todas las menciones a la Ley General de Responsabilidad Administrativa de los servidores públicos previstas en las leyes federales y locales, así como cualquier disposición jurídica, se entenderá referida a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Bueno, pero acá tenemos, era lo que les comentaba, ¿ya vieron? Nos habla de un procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo inicia a partir de que se está en el área de queja. Antes no hay procedimiento administrativo. Simplemente hay una queja y hay una investigación. ¿Sale? Entonces acá era lo que causaba mucho ruido y les comentaba que perdieron varios asuntos, ¿no? La autoridad perdió varios asuntos por esta situación. ¿Sale? Okay. Bueno, dentro de las fuentes formales vamos a encontrar nosotros lo que es la actividad legislativa, ¿no? Ya decíamos, dentro de esta actividad legislativa, pues son aquellos que van a ser emitidos por lo que es el órgano legislativo, ¿no? Que sería el Congreso de la Unión, ¿no? Estamos hablando, con el Congreso de la Unión, dentro de esto vamos a encontrar lo que nos dice la Constitución, ¿no? La Constitución, ¿no? Igual si hay alguna reforma a la Constitución, pues esta reforma se tendrá que tratar, ¿no? Lo que es la ley, ¿no? Acá por lo que hace a la ley, pues igual, ¿no? Decíamos, más tarde se van a poder reformar, se van a poder derogar, y en base a ello, bueno, tendremos que va a pasar a ser una fuente formal de derecho administrativo, ¿no? Y acá en esto, por ejemplo, tendríamos que checarlo, ¿no? Un ejemplo es que la ley
del INPI, pues ya cambió su denominación, ¿no? Una reforma, ya, bueno, ya cambió su denominación, tenemos que checar lo que dice denominación tiene ahora, ¿no? Dentro de la ley del INPI, pues tiene su propio reglamento. Ese reglamento, pues tendríamos igual que no es una actividad legislativa y tendríamos que checar, ¿no? ¿Vale? Acá esto, por ejemplo, las disposiciones administrativas de carácter, disposiciones administrativas de carácter general. En lo que hace a estas disposiciones administrativas de carácter general, vamos a tener que acá se van a ubicar lo que son las circulares, lo que son los manuales, las reglas, los instructivos, los directrices, los criterios de aplicación general, los lineamientos generales y demás lineamientos que contienen disposiciones generales, abstractas, impersonales, obligatorias y coercitivas, expedidas por los funcionarios de la administración pública, ¿no? Acá un ejemplo, bueno, tendríamos que checar si todavía sigue siendo aplicable, ¿no? Pero, por ejemplo, decíamos nosotros, cuando hay una sanción administrativa, una sanción administrativa que vamos a mencionar que esta sanción es la económica, tenemos que la económica, quien la va a cobrar, bueno, la va a aplicar el órgano interno de control, ¿no? O a lo mejor el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ella la va a aplicar, pero ella no la va a cobrar. Una vez que ya está esta resolución, esta sanción, va a mandar copia de esta resolución a la autoridad responsable, ¿no? La va a mandar a Hacienda, bueno, si estamos hablando que es una autoridad federal, la va a mandar a Hacienda, ¿vale? Si estamos hablando de una autoridad local, pues la va a mandar a Hacienda, ¿no? Pero la va a mandar a Hacienda y a su vez Hacienda la va a cobrar, ¿vale? Y va a iniciar lo que es el procedimiento administrativo de ejecución, el cual está establecido en el Código Fiscal, ¿no? ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, acá cuando se inicia este procedimiento administrativo de ejecución, bueno, todavía hace años atrás, había unos lineamientos para los cuales se podía, ¿cuál sería la palabra? Existían unos lineamientos para que, bueno, dentro del procedimiento administrativo de ejecución tenemos que el abogado tributario va a acudir al domicilio de este servidor público y le va a requerir el pago, ¿no? Dentro de este procedimiento administrativo dice que se pueden embargar los bienes, ¿no? Los bienes que sean necesarios que pueda, que abarque este crédito fiscal, ¿sale? Bueno. Pero puede ser que a lo mejor te va a buscar este abogado tributario y resulta ser que no te encuentra, ¿no? ¿Sí? Bueno. Y pues ahí menciona el mismo procedimiento administrativo de ejecución que entonces ya fue un abogado tributario a buscarte, no se encuentra, va a ir otro abogado tributario para localizarte, etcétera, ¿vale? Bueno, hay muchas ocasiones en las que en este tipo de créditos fiscales, se le busque, y no se le encuentra, ¿no? Entonces son créditos fiscales que Hacienda pues va teniendo, ¿no? Va teniendo y pues, se convierten en muchos, ¿no? Entonces, hay lineamientos, bueno, hay lineamientos que fija la Secretaría de Hacienda, Actualización de Crédito Público, junto con, me parece que era junto con la Secretaría de la Función Pública en aquella época, hace tiempo así estaba, ¿no? Y en esos lineamientos había la forma en la cual se podía ya dejar de cobrar esos créditos fiscales, ¿no? Toda vez que porque esta persona era ilocalizable o también porque esta persona pues no tenía con qué pagar, ¿sale? Entonces, bueno, no recuerdo bien la palabra que se utilizaba, pero o sea, tú autorizabas que ya no se siguiera cobrando, ¿no? Porque no se podían cobrar, ¿no? Porque no localizabas al contribuyente y también podría ser que no tenía nada que lo pudieras embargar, ¿no? Entonces, era incobrable y era ilocalizable, ¿no? ¿Sí me explico, compañero?
Y dentro de estos lineamientos, bueno, estaban estos lineamientos, como les comentaba, ¿no? Los que no ascienden, los que no Secretaría de la Función Pública. Y se mencionaba que se tendría que ir a verificar, se tendría que realizar dos verificaciones, se tenían que mandar oficios a todas las dependencias, para, bueno, todas las posibles dependencias, para que se pudiera saber quién era, dónde se podía localizar el servidor público, ¿no? Y bueno, y había varios, estos lineamientos señalaban varios pasos, ¿no? Va a ir un verificador, va a checar, y si no, posteriormente a los tantos días va a ir otro, y así, bueno, eran muchos pasos. Pero acá, estos eran disposiciones administrativas, ¿no? Entonces acá tenemos que en términos de lo que nos dice la ley, bueno, lo que decía la ley, señalaba que para que se pudiera, para que se dejara de cobrar estos créditos fiscales, la autoridad que tenía la facultad de dar esta instrucción era la autoridad que había emitido este crédito fiscal. Es decir, estábamos hablando de una sanción administrativa, entonces era la autoridad que en su momento sancionó administrativamente al servidor público. ¿Sí? ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, entonces, tú como autoridad que emitiste el crédito fiscal, tú le tenías que estar diciendo a Hacienda, oye, ya lo cobraste, mandar el oficio para que Hacienda te informara si ya lo había cobrado, y si ya lo cobró mediante qué fecha, y bueno, que acreditara que ya lo había cobrado, ¿no? ¿Sale? Ya, bueno, eso tenía que hacer la autoridad que emitía la sanción administrativa. Y a su vez Hacienda, como era a través del SAT, tenía que mandar un informe y decir, ¿sabes qué? Yo ya lo busqué, y no lo encuentro. Ya, bueno, tenía que mandar todo el soporte documental que decían los lineamientos, para que entonces ya te decía, ¿sabes que tu autoridad, toda vez que tú pintaste esa sanción administrativa que te cometió en crédito fiscal, ahora tú autorízame que ya deje de cobrarlo, ¿sale? Pero acá como eran cuestiones de dinero, como les comentaba, ¿no? Esas cuestiones de dinero, pues te pueden traer una sanción administrativa. Entonces lo que se hacía, bueno, era que tenías que checar perfectamente que el expediente que te mandaba Hacienda cumplía con estos lineamientos. Y si faltaba uno mínimo, tenías la duda, le tenías que decir que no lo podías, no lo podías cancelar, porque porque no se estaba dando cumplimiento de esos lineamientos, ¿no? Y la mayoría de las veces, pues nada más aventaban la bolita de un lado para otro, porque como son cuestiones económicas, pues nadie quería tener la responsabilidad, ¿no? Pero bueno, esas disposiciones pues existían. No sé si ahorita la fecha sigan existiendo, ¿no? Porque igual también no son disposiciones que todo el mundo las conozca, ¿no? Como que estaban muy así, muy escondidas, ¿no? Y esa era una disposición administrativa de carácter general, ¿vale? Ok. Bueno, vamos. Una actividad social que va a dar como consecuencia a la costumbre, vamos a tener que esta actividad social hace que en determinadas condiciones y circunstancias llega a ser costumbre, ¿no? Y vamos a tener que esta costumbre, bueno, se puede convertir en una norma, ¿no? Ajá. Otra fuente formal que podemos encontrar, otra fuente de derecho que podemos encontrar es la actividad jurisdiccional, ¿no? Esta actividad jurisdiccional que consiste en dictar el derecho en caso de controversia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, derecho administrativo en materia contenciosa, tenemos que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene la facultad para crear jurisprudencia, ¿no? En el momento en que acá los magistrados que integran el tribunal funcionan en pleno o en salas, ellos van a poder emitir jurisprudencia, ¿no? Al ser jurisprudencia, pues es de aplicación obligatoria, ¿no? También, por ejemplo, ahí podríamos, en materia administrativa, podemos meternos
a la página del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y checar su apartado de jurisprudencia para ver cuáles hay en materia administrativa, ¿vale? Como les decía, ¿no? También la materia administrativa es un campo muy, muy grande, ¿no? Y ahí lo podríamos checar nosotros, ¿vale? Bueno, por lo que hace a la doctrina, que también va a ser otra fuente de derecho, pues ya sabemos, ¿no? Esta doctrina consiste en los estudios que se realizan acerca de esta materia, ¿no? De esta rama. Y también, bueno, decimos nosotros, ¿no? O sea, también decimos nosotros que este derecho administrativo es un área especializada, ¿no? Es un área especializada, bueno, y también hay doctrinas muy especializadas al respecto, ¿no? La cual también te ayuda a entender todo este campo tan grande que es la administración pública, ¿no? La administración pública, y igual también el cómo puedes atacar o cuáles son los medios de defensa con los que tú cuentas como particular o como servidor público, ¿no? Que es la doctrina que tenemos eso, ¿no? Son los estudios que se realizan acerca de esta materia, ¿no? Los cuales, bueno, también de una u otra forma, pues nos van a ayudar para poder sacar adelante lo que es nuestro asunto, ¿no? También tenemos que cuando presentamos alguna demanda, pues podemos hacer referencia a la doctrina, ¿no? A la doctrina podemos hacer referencia, incluso también, bueno, ustedes también ya tuvieron que haber percatado y en el momento que hay sentencias tanto de la Suprema Corte como de los tribunales colegiados y también del Tribunal de Justicia Administrativa, en donde también hacen uso de la doctrina, ¿no? Hacen referencia a algún tratadista de renombre y de acuerdo al estudio pues lo aplican en el momento que dicen una sentencia, ¿no? Lo mismo podemos hacer nosotros, ¿no? Cuando presentamos una demanda, pues igual podemos recurrir a lo que es la doctrina, ¿no? Bueno, los principios generales del derecho, pues igual que en toda materia, también los podemos aplicar en materia administrativa, ¿no? Igual, cualquier principio, bueno, los principios generales, pues son, se puede aplicar en cualquiera, por ejemplo, bueno, vamos a un principio común, pues al imposible nadie está obligado, ¿no? Al imposible nadie está obligado, igual en un procedimiento administrativo, pues lo podríamos aplicar, ¿no? Claro, eso concatenado con las pruebas que anexemos para poder acreditar lo que es nuestro dicho, ¿no? ¿Ok? Bueno, vamos a tener nosotros que esta rama del derecho administrativo va a tener relación con otras ramas del derecho, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener con lo que es el derecho constitucional. ¿Cuál es la relación que va a existir? Bueno, porque en el derecho constitucional, bueno, en la Constitución nos establece en cómo está organizado el Estado, ¿no? En cómo está organizado el Estado, también ahí nos establece cuáles son las bases y cuáles son los principios generales del derecho administrativo, ¿no? La relación que tiene con el derecho civil, bueno, es igual también en materia administrativa, nosotros vamos a aplicar de forma supletoria en determinados asuntos, vamos a aplicar lo que es el derecho civil, ¿no? Vamos a aplicar, por ejemplo, lo que es nuestro código civil. Nuestro código civil se va a aplicar de forma supletoria, ¿no? Y también tenemos que, bueno, van a haber figuras del derecho civil que van a ser aplicables en materia administrativa, ¿no? ¿Vale? También tenemos que el derecho administrativo va a regular diversas instituciones públicas que están previstas en el Código Civil, ¿no? Un ejemplo de este va a ser lo que es el derecho, el registro civil y lo que es el registro público de la propiedad, ¿sí?
También, bueno, también acá podríamos, otra relación que se va a tener, bueno, si bien estamos hablando del derecho administrativo, también vamos a tener, bueno, en materia administrativa, si un organismo genera un contrato administrativo, si bien estamos hablando que este organismo, bueno, vamos a poner esto como ejemplo el seguro, ¿no? El seguro lleva a cabo la compra de determinado material que va a llevar a cabo un contrato civil, ¿no? Si bien aquí estaríamos hablando de una dependencia que pertenece a la Administración Pública Federal, pero en este contrato se va a tener que regular de acuerdo a las bases establecidas en el derecho civil, ¿no? Entonces ahí encontraríamos la relación, ¿vale? También decimos que el derecho administrativo va a tener relación con el derecho electoral, toda vez que va a regular la actuación, bueno, el derecho administrativo va a regular la actuación del área administrativa de los órganos electorales, va a regular también lo que es el reclutamiento, la selección de su personal, el servicio civil de carrera, el servicio civil de carrera, en materia electoral, ¿vale? También tiene relación el derecho administrativo con el derecho municipal. Con el derecho municipal, pues también hay por las normas que se regulan, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, que tendríamos que irnos. Tendríamos, bueno, también acá en el derecho municipal, pues se va a aplicar lo que es en el derecho municipal se va a tener que aplicar cómo está conformada la administración pública, ¿no? Entonces ahí va a ser la relación que se tiene. Con el derecho parlamentario vamos a tener nosotros que la relación que se va a tener va a ser la siguiente. Vamos a tener que, bueno, la relación igual va enfocada de acuerdo a la organización administrativa que tienen estos órganos legislativos, ¿sí? Es decir, a la organización y funcionamiento de las áreas administrativas, ¿no? Acá también vamos a tener nosotros, por ejemplo, bueno, van a haber órganos que van a hacer referencia a la administración pública federal, ¿no? Por ejemplo, pues tiene que haber también un órgano de vigilancia, ¿no? Un órgano que cheque que realmente esos servidores públicos pues están llevando su trabajo de acuerdo a los principios que dicen el servicio público, ¿no? La relación que va a tener el derecho administrativo con el derecho penal acá va a ser por la similitud que se tiene, ¿no? Bueno, por la similitud que se tiene, que decíamos, ¿no? Para que se pueda aplicar una sanción administrativa debe de estar perfectamente delimitada esta sanción en una ley, ¿no? Es decir, tiene que demostrarse la tipicidad, ¿no? Esa tipicidad, bueno, tenemos el término tipicidad de materia penal, ¿no? Pero también otra relación que vamos a encontrar nosotros es que la responsabilidad que pueden tener los servidores públicos, ¿no? La responsabilidad que puede recaer entre estos servidores públicos que vamos a tener, que puede ser una responsabilidad civil, una responsabilidad administrativa y una responsabilidad penal. Pues ahí también tendría injerencia con el derecho penal, ¿no? El derecho, bueno, también otra rama del derecho, que bueno, la rama de derecho administrativo también va a tener relación con el derecho penitenciario, toda vez que tenemos acá que toda vez que tenemos que, bueno, recordemos que le corresponde al Ejecutivo, al Poder Ejecutivo, llevar, bueno, ejecutar lo que son las sanciones penales, ¿no? Entonces ahí también tenemos la relación que va a existir, ¿no? Y también tenemos que igual el derecho administrativo, bueno, tenemos que en funciones también es vigilar en cómo se conducen sus servidores públicos, ¿no? Entonces también ahí va a haber otra relación que va a tener que ver que va a tener que ver con el personal que exista en estos centros penitenciarios, ¿no?
Y también, bueno, acá también en todas estos centros penitenciarios, pues de una u otra forma también van a tener necesidades, ¿no? Se van a tener que realizar compras, ¿no? Aquí entraría también lo que es la materia administrativa, todas estas compras se tienen que hacer de acuerdo a la ley de adquisiciones y servicios del sector público, ¿no? La relación que tiene el derecho administrativo con el derecho del trabajo, acá va a ser que de acuerdo a la relación que se va a dar entre sus servidores públicos, ¿no? La forma en la que se va a dar, bueno, acá también entraría, si hay, bueno, si hay un despido certificado, ¿no? Si hay una rescisión de contrato laboral, ¿no? Ahí van a tener que entrar, ¿no? También a lo mejor como casas y trabajadores, a lo mejor la administración la administración pública pues va a llevar a cabo a lo mejor un contrato laboral con un sindicato, ¿no? Sí, pues esa es la relación que también va a tener. La relación que se va a tener el derecho administrativo con el derecho procesal, pues también estamos al mismo punto, ¿no? Acá, bueno, acá va a ser más en materia laboral, ¿no? En materia laboral y también, bueno, porque mucho, en materia laboral, pues sería el procedimiento que se va a llevar a cabo con los gastos de servidores públicos, ¿no? Pero también, términos de derecho procesal, pues también van a ser aplicados en la materia administrativa. ¿Vale? Bueno, entonces esta sería la relación que va a tener el derecho administrativo con otras ramas. Y después de acá, pues ya nos vamos a... ¿Sí se puede visualizar? ¿Sí visualizan mi pantalla, compañeros? Sí, mi sí se ve. Ok. Bueno, eso sería a grandes rasgos lo que pasa con el derecho administrativo, ¿no? Vamos a ver que es muy, muy interesante, ya lo vamos a poder aterrizar un poquito más cuando hablemos del acto administrativo, ¿sale? Bueno, ahora nos toca hablar de cómo se va a organizar la administración, cómo se organiza la administración pública, y vamos a hablar de lo que es la centralización, ¿sale? Tenemos nosotros que cuando hablamos de organización, acá tiene que ver con la forma en la que el Estado con la forma con la que el Estado va a llevar a cabo sus funciones, ¿no? Para que el Estado pueda llevar a cabo sus funciones, pues se necesita que de alguna u otra forma él tenga una organización, ¿no? Una organización para que pueda cumplir con los fines que ya están establecidos, ¿sí? Tenemos nosotros que a través del derecho se va a regular la forma de la regulación, la forma de la organización administrativa, ¿sí? Se va, a través del derecho nosotros, bueno, se va a establecer cómo se va a repartir el trabajo y también se va a fijar lo que son los principios de congruencia, unidad y eficacia para que se pueda garantizar a los administrados las condiciones y términos de la acción administrativa, ¿sale? Bueno, acá cuando nosotros escuchamos de la organización administrativa estamos haciendo referencia a cómo el Estado va a llevar a cabo sus funciones, ¿sí? Cómo las va a llevar a cabo, qué órganos va a utilizar para poder realizar sus funciones, ¿no? Sí, a eso nos habla lo que es la organización administrativa. Ahora bien, decíamos, ¿no? ¿Dónde vamos a encontrar esta organización administrativa? Pues lo vamos a encontrar en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ahí nos establece los lineamientos, ¿no? Los lineamientos de esta organización. Pero bueno, antes de esto, pues nos vamos a ir al fundamento. El fundamento lo vamos a encontrar en el artículo 90 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Tenemos que en este artículo nos señala que la administración pública federal va a ser centralizada y paraestatal, ¿sí? No perdamos de vista porque de acá nos van a aparecer los otros organismos. Entonces tenemos que en términos de lo que nos dice el artículo 90,
nos dice que la administración pública va a ser centralizada y paraestatal, conforme a la ley orgánica que expida el Congreso de la Unión. Ya dijimos, ¿no? La ley secundaria va a ser la ley orgánica de la administración pública federal, y nos dice acá mismo que distribuirá los negocios del orden administrativo de la federación, que estarán a cargo de las secretarías de Estado, y va a definir las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. ¿Sale? Entonces, bueno, ya tenemos, en términos de lo que nos dice el artículo 90, tenemos entonces que la administración pública federal se va a llevar a cabo de forma centralizada y paraestatal. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Qué es la ley orgánica de la administración pública federal? Pues acá nos dice, ¿no? Es la que regula las bases de la administración pública. Además, tiene como finalidades evitar duplicaciones, precisar responsabilidades y simplificar estructuras. Y bueno, y es la ley reglamentaria del artículo 90, ¿no? ¿Sale? ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, entonces acá en esta ley orgánica nos va a fijar cuáles son las funciones que va a realizar cada uno, ¿sale? Acá viene lo interesante, compañeros. ¿Quién nos ayuda? Bueno, acá entonces estamos hablando de dos situaciones, ¿vale? Tenemos entonces, en términos de lo que nos dice el artículo 90, la administración pública va a ser centralizada y paraestatal. Y para esto, bueno, yo tengo que checar mi ley orgánica de la administración pública federal. Y para que yo, bueno, eso para que yo pueda entender cómo está organizada la administración, ¿no? Y también yo tendría que checar la ley de entidades paraestatales, la ley federal de entidades paraestatales, para poder entender lo que es la administración paraestatal. ¿Vale? ¿Hasta ahí estamos bien? Acá. ¿Quién nos ayuda con el artículo primero, compañero? Yo lo leo. Buenas tardes. Organización administrativa. Artículo primero, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La presente ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal. La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, los órganos reguladores coordinados integran la Administración Pública centralizada. Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos componen la administración pública paraestatal. Gracias, compañero. Entonces, acá en este artículo primero de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ya nos establece cómo va a estar conformada la administración pública centralizada y paraestatal. Ya nos habló acá de la Secretaría de Estado, ya nos habló, bueno, ya nos habló de la paraestatal, ya nos habló de los organismos descentralizados y en dónde entrarían los organismos desconcentrados, compañeros. Porque hemos escuchado, ¿no? Centralización, descentralización, desconcentrados y paraestatal, ¿no? ¿En dónde entrarían acá los organismos descentralizados? Perdón, desconcentrados. Si nos vamos acá, tenemos entonces los organismos descentralizados pertenecen a la administración pública paraestatal. Y los organismos desconcentrados, ¿a quién pertenecerán? Bueno, para esto me tendría yo que ir a lo que me dice mi ley orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 17. ¿Alguien lo tendrá a la mano? Abraham, ¿tú no le habrás bajado ya tu ley? Sí la tengo, no obstante, tendría que buscar entre los archivos, me llevaría un momento.
Ok, no lo, ajá, ok, sí, perdón. ¿Alguno de ustedes lo tiene? Bueno, tenemos los siguientes. ¿Y si tú no lo tienes? No lo puedo. Ok, bueno, nos vamos al artículo 17. El artículo 17 nos dice lo siguiente. Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las secretarías de Estado podrán contar con organismos desconcentrados que le estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determina en cada caso de conformidad con las disposiciones legales. ¿Ok? Bueno, entonces en donde, bueno, ya en términos de lo que acabamos de leer, en donde entrarían los organismos desconcentrados. ¿A cuál pertenece? ¿A la centralizada o a la paraestatal? No, sí, estamos comentando de los desconcentrados, pero ¿en dónde los usamos? ¿En la centralizada o en la paraestatal? Regresamos. Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las secretarías de Estado podrán contar con organismos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determina en cada caso de conformidad con las disposiciones legales. ¿A dónde corresponde entonces, compañeros? A la paraestatal. ¿Sí? ¿Alguien más, compañero? Bueno, nos dice Daisy que es centralizada. ¿Alguien más? Víctor, ¿tú qué opinas? Vicky, ¿tú qué opinas? Esa parte, profe, yo también estoy un poquito confundido, no lo entiendo bien. Ok, bueno, vamos de nuevo. Dice, para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las secretarías de Estado. Vamos a ubicar dónde están las secretarías de Estado. Nos dice el artículo primero. La Oficina de la Presidencia de la República, las secretarías de Estado, la Consejería Jurídica y los órganos reguladores coordinadores integran la administración pública centralizada. Los organismos desconcentrados forman parte de la Secretaría de Estado. ¿Ya vieron? Entonces entraría en la administración pública centralizada, ¿no? Porque forman parte de la Secretaría de Estado, dependen de la Secretaría de Estado. ¿Sale? Podemos decir que es un bracito de la Secretaría de Estado, ¿no? ¿Sí? En términos de lo que nos dice el artículo 17, bueno, los organismos desconcentrados forman parte de las secretarías de Estado, ¿no? Y las secretarías de Estado se encuentran en la administración pública centralizada. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, si no checamos de todas formas nuestro artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ¿sabes? Ese artículo ya lo tienen. Les voy a subir la ley de las entidades paraestatales para que podamos irla checando, ¿no? Y ojalá en la siguiente clase la puedan tener ya a la mano la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ¿no? Para que la podamos ir checando y vamos comentando, ¿les parece? Sí, ¿Ok? profe. Bueno, pues ahí ya nos queda un poquito más claro, ¿no? Los órganos desconcentrados pertenecen a las secretarías de Estado y las secretarías de Estado se encuentran en la administración pública centralizada, ¿sale? Bueno.
Tenemos nosotros que cuando se habla de la organización de la administración pública, acá se mencionan los sistemas mediante los cuales se estructuran los entes del Poder Ejecutivo, ¿no? Y de acuerdo con la intensidad con la que se encuentran vinculados con el titular del Poder Ejecutivo, vamos a encontrar tres formas de organización: la centralización, la desconcentración y la descentralización. Acá lo estamos tomando de acuerdo a la relación que van a tener con el Poder Ejecutivo, ¿sí? La centralización, bueno, acá tenemos en primer lugar la centralización, toda vez que estos dependen directamente del Poder Ejecutivo, ¿sale? Recuerden que nosotros decíamos, ¿no?, que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de nombrar a sus secretarios de Estado, ¿no? Entonces vamos a poner acá, vamos a imaginarnos, ¿no? Tenemos la Secretaría de Estado de Educación Pública, ¿no? Él va a nombrar a su secretario de esta Secretaría de Estado, ¿no? Secretario de Educación Pública, ¿no? ¿Sale? Él va a nombrarlo a él, pero tenemos que esta Secretaría de Estado puede tener organismos desconcentrados, ¿no? Los organismos desconcentrados, decíamos que estos organismos van a tener una relación con la Secretaría de Estado, ¿no? Entonces, vamos a imaginarnos una pirámide, ¿no? Hasta arriba se encuentra el presidente, después vamos a encontrar lo que son, vamos a encontrar lo que son los órganos centralizados. Dentro de estos órganos centralizados vamos a encontrar nosotros lo que es la oficina de la presidencia, las secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los órganos reguladores coordinados, ¿vale? Ello en términos de lo que nos dice el artículo primero, ¿sí? Pero estos van a depender directamente del presidente, ¿vale? Ellos van a ir a reuniones con el presidente, igual el presidente, cuando él lo considere necesario, él va a poder quitarlo de su cargo, igual cambiarlo a otra secretaría, ¿sale? Entonces nos imaginamos la pirámide: arriba se encuentra el presidente, después tenemos la oficina de presidencia, las secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y por último los organismos reguladores. Acá en las secretarías de Estado vamos a poner un grafito y ahí vamos a encontrar lo que son los órganos desconcentrados, ¿vale? Hasta acá nos quedamos, ¿les parece? Ya empezamos a aterrizar un poquito, ¿no? Pueden checar su lectura, compañeros, para que podamos aterrizarlo mejor y podamos poner ejemplos. ¿Les parece? Sí, profe. Ok, profe. Bueno, nos quedamos Oiga, aquí. la actividad que está en la plataforma es para la siguiente semana, ¿verdad? Porque tiene fecha de hoy. No, bueno, según yo ya le había cambiado la fecha en la mañana. No, bueno, salió ahorita con fecha del 25, pero era para hoy. Ah, ok. No, nos recorremos una semana. Sí, por favor. Según yo, en verdad que ya le había checado, pero bueno. Ok, maestra, bonito fin. Igual, hasta luego, compañeros. Gracias, Adiós, Gracias, profe. profe. Adiós, compañeros. Buen fin, profe. Hasta luego, compañera. La ley orgánica de la administración. Ley orgánica de la administración. No, no te bajaba.